con el saludo correspondiente a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Caja, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Los integrantes desarrollarán el tema referido a la Escuela Filosófica del Pragmatismo. Para poder entenderlo mejor, vamos a comenzar con la etimología de esta palabra, que proviene del vocablo griego pragma, que significa práctica o asunto. El pragmatismo en sí es una tradición filosófica que fue creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues esta describe un proceso en que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica. ¿Pero para qué? Pues para formar lo que se denomina la práctica inteligente. El pragmatismo en sí se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas y por lo tanto ésta se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. En conclusión, rechaza la existencia de verdades absolutas. El pragmatismo como corriente filosófica se divide e interpreta de muchas formas, pero una mala comprensión de esta puede dar lugar a generar prejuicios, cuando en realidad es todo lo contrario. Para estos filósofos, la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. Orígenes. Pues el pragmatismo como movimiento filosófico comenzó en los Estados Unidos en 1870 y en 1898 el primer uso impreso del nombre de pragmatismo por James. En 1905 Peirce acuñó el nuevo nombre de pragmatismo con el propósito preciso de expresar la definición original, diciendo que todo fue feliz. Entre los principales representantes de esta corriente filosófica pragmática tenemos a su fundador Charles Peirce, a John Dewey y a William James. Continuando, definiremos el pragmatismo y su relación con la estética. Para los pragmáticos, el arte debería ser parte de la vida creativa de todos y no solo un privilegio selecto de un grupo de artistas, pues en realidad es una expresión humana que no es un capricho ontológico, sino que está en línea con otra actividad humana y la cultura en general. En referencia al pragmatismo y la ética, el pragmatismo no ve una diferencia fundamental entre la razón práctica y la teórica. Para ellos, ninguna diferencia existe entre la ontología de los hechos y los valores. Para la ética pragmática es ampliamente humanista porque no ve una prueba definitiva de la moralidad más allá de lo que importa como humanos. Para ellos, los buenos valores son aquellos para los cuales tenemos buenas razones. En esta línea, William James, a través de su libro La voluntad de creer, nos dice: la ética siempre implica un cierto grado de confianza o fe y que no siempre podemos esperar pruebas adecuadas al tomar decisiones morales. Asimismo, John Dewey, a través de su artículo Tres factores independientes de la moral, trató de integrar tres perspectivas filosóficas como el derecho, la virtud y el bien. Sostuvo que si bien las tres proporciones forman figuras significativas sobre las cuestiones morales, la posibilidad de conflicto entre los elementos no siempre se puede resolver fácilmente. Para el pragmatismo y la religión, el pragmatismo no es antitético a la religión, es decir, no es totalmente contrario, pero tampoco es una apología a la fe, que realce o exalte a ellos. Para James, uno de los principales exponentes de esta corriente, afirma que, como observó el final de las variedades, su posición no equivale a negar la existencia de realidades trascendentes. Por el contrario, defendió el derecho epistémico legítimo de creer en tales realidades, ya que tales creencias sí marcan diferencia en la vida de un individuo y se refieren a afirmaciones que no pueden ser verificadas o falsificadas, ni por motivos sensoriales, intelectuales, ni comunes. El pragmatismo y la metafísica.
Dos de sus principales representantes, James y Dewey, eran pensadores empíricos de la manera más directa. Para ellos, la experiencia era la prueba definitiva y la experiencia es lo que necesita ser explicado. En concreto, el pragmatismo se planteó para corregir las doctrinas metafísicas o para construirlas empíricamente verificables, en lugar de proporcionar un rechazo total. El pragmatismo y la lógica. La mayoría de pragmáticos son más críticos que sus pretensiones de validez última y ven la lógica como una herramienta entre otras, o quizás considerando la multitud de lógicas formales, un conjunto de herramientas entre otras. El pragmatismo de Schiller se había convertido en el más cercano de cualquiera de los pragmáticos clásicos que a una filosofía del lenguaje ordinario. Schiller buscó socavar la posibilidad misma de la lógica formal, la que ya existía entonces, al mostrar que las palabras solo tenían significados cuando se usaban en un contexto. Efectos en las ciencias sociales. Se presta cada vez más atención a la epistemología pragmatista de entre otras ramas de las ciencias sociales, cuyos debates divisivos son sobre el estado del conocimiento científico social. Sus partidarios creen que el pragmatismo ofrece un enfoque pluralista y práctico. En este campo se destaca el trabajo de George Herbert Mead y Charles Collie, así como el de Peirce y William James. Efectos en la administración pública. El pragmatismo clásico de Dewey, James y Sanders Peirce influenció la investigación en el campo de la administración pública. Sus teorías ayudaron a resolver problemas administrativos y políticos. La administración pública debe tomar en consideración el pragmatismo debido a que mejorarían los resultados de los servicios que brindan en las diferentes organizaciones. Efectos en el feminismo. El pragmatismo clásico es considerado la fuente de teorías feministas. La conexión entre el pragmatismo y el feminismo tardó tiempo en redescubrirse, ya que el pragmatismo fue eclipsado por el positivismo lógico. Las características del pragmatismo que llevaron a su declive son las mismas que las feministas ahora consideran su mayor fortaleza. Cabe destacar que las ideas de Dewey, Mead y James son consistentes con muchos principios feministas. Efectos en el urbanismo. Richard Rorty menciona que se está dando un cambio radical en el pensamiento filosófico, que sería tan profundo que quizás no reconozcamos que está ocurriendo. Estos cambios son relevantes para el desarrollo de las ciudades y el pragmatismo se puede aplicar al urbanismo más fuertemente. Un enfoque pragmático es adecuado con respecto a los problemas sociales, porque requiere una conducta que resuelva los problemas y a la vez los efectos prácticos de un proyecto, argumentan Vincent y Dinorcha. Significa que debemos reconocer los intereses de todos los afectados por una determinada decisión, sin tener en cuenta los intereses de grupos políticos o económicos de élite. Esperando que el trabajo expuesto haya sido un alcance para poder comprender esta corriente filosófica, el grupo en general le da las gracias por su atención.